Buenas noches, hermanos. Muchos aquí ya me conocen y los que no, pues me llamo Stephanie y hoy estoy aquí frente a ustedes para poder compartir mi testimonio, para contarles cómo conocí verdaderamente el Evangelio y cómo Dios en el transcurso de los días ha transformado mi vida. Durante mucho tiempo el bautizo era algo que veía muy lejano. Escuchaba hablar del tema, pero algo dentro de mí sentía que no era digna, que no lo merecía, que todavía no estaba lista, que tal vez en un futuro sea un poco más perfecta. Pensaba que primero debía cambiar, debía ser suficiente para poder recién acercarme a Dios. Pero hoy entiendo que nunca se trata de estar listos, nunca se trata de ello, de hecho, sino de bajar la cabeza y rendirnos ante Él. Desde pequeña me hablaron de Dios. Crecí en un hogar donde nunca me faltó su palabra, donde mis padres me enseñaron que debía hablar con Él, que todo lo que sucede es parte de su voluntad y que Él cuida de nosotros siempre. Yo reconocía que había un Dios que es creador, un todopoderoso que tenía toda la potestad del mundo de hacer y deshacer como Él quisiera. Y aunque siempre fui una persona tranquila, de casa, de buenas notas, diplomas, aunque ante los ojos de toda la sociedad parecía que todo estaba bien, hoy reconozco que mi alma estaba perdida. No estaba perdida en lo visible, pero sí en lo profundo. Yo vivía en un mundo lejos de Dios. No porque no creyera en Él, sino porque tenía miedo de obedecerle, miedo de seguirle y perderme de la vida, como erróneamente en la sociedad se llega a pensar. Yo sentía que su palabra era demasiado para mí, que no iba a poder cumplirla, que no iba a ser capaz de vivir como Él manda, que era muy difícil seguirla y por eso huía pensando que ella pronto, en algún momento llegará. Pero primero debía poner en orden mi vida, erróneamente, y en ese orden jamás ponía a Dios. Mi vida interior estaba llena de cosas que no mostraba: resentimiento, rencor, dolor, amargura. Había muchas heridas en mi corazón, heridas que me llenaban los ojos de lágrimas por las noches cuando todos dormían. Heridas que me atormentaban a diario y yo no entendía el por qué a mí, si yo era una persona buena, que no hacía daño a nadie. Llegué a un punto donde mi forma de reaccionar ante la vida era la defensiva. Sentía que tenía que protegerme de todo, que debía luchar sola porque no era adecuado molestar a los demás con mis problemas. El mundo parecía estar en mi contra cuando lo único que quería era resurgir. Vivía cargando un peso muy grande, aunque por fuera pareciera ser fuerte muchas veces. Curiosamente, cada vez que tenía este tipo de problemas, yo buscaba a Dios. Lo buscaba, pero como una moneda de cambio. Le pedía ayuda cuando necesitaba algo, cuando tenía miedo, cuando esperaba respuestas, cuando necesitaba salud, o simplemente buscando soluciones rápidas. Pero cuando todo se arreglaba, volvía atrás. Volvía a ese mundo, a esa vida donde el pecado estaba normalizado, donde todo tenía excusa, donde nadie confrontaba mis acciones. Llegué a un punto en el que ya no pude más, mi mente me sobrepasaba, me sentía cansada, perdida, sin paz. Busqué ayuda en muchas cosas, incluso en medicamentos, pero nada llenaba el vacío que tenía. Me seguía sintiendo atormentada, hasta que entendí tiempo después que lo único que necesitaba era rendirme completamente a Dios, sabiendo ahora que Él no espera perfección, espera un corazón dispuesto a entender de su palabra. Llevo congregando aquí desde inicios del 2025, quizás un poquito más, pero fue meses después cuando realmente entendí el Evangelio, cuando dejó de ser solo conocimiento teórico que venía a escuchar todos los domingos y pasó a ser una verdad en mi corazón. Dios empezó a quitar las vendas de mis ojos y me mostró quién era yo realmente. Él me hizo entender, ver mi pecado, mis actitudes, el orgullo que guardaba en mi corazón. Y entendí que no merezco absolutamente nada de Él, que no soy digna
que soy una pecadora, que todo lo que me pasó era lo mínimo que me merecía, que por todos los pecados que había cometido merecía cosas peores. Pero también entendí algo mucho más grande, que aún así Él me ama. Él dio su vida por mí, sabiendo todo lo que soy y sabiendo que jamás en la vida llegaré a ser perfecto, que día a día seguiré luchando con el pecado. Y eso me quebranta profundamente, me hace trizas al corazón saber ello. Hoy estoy arrepentida a los pies de Cristo con un corazón humillado, reconociendo todo lo que fui, todo lo que hice y todo lo que me alejaba de Él. Y puedo decir con firmeza que ya no quiero ni pienso volver a donde salí. Hoy entiendo que la salvación no es por obras, no es por lo que yo hago o deje de hacer, es por gracia, es por su amor. Y entiendo perfectamente que el bautizo no me va a salvar. Quien me va a salvar es Dios, por su amor infinito hacia mí. Hoy mi vida no es perfecta, sigo fallando, sigo luchando, sigo cargando mi cruz. Pero hay algo que cambió completamente. Ahora mi corazón ya no es el mismo. Ahora el pecado me duele de verdad. Se siente como una puñalada en mi corazón cuando lo cometo. Es como decir, otra vez te fallé, mi Dios. Lo que antes era normal hoy pesa, y aunque sé que seguiré fallando, también sé que no estoy sola. Seguiré cargando con ello, pero ahora lo hago tomada de la mano de Dios. Hoy puedo decir con certeza que Dios es mi roca, mi centro y mi paz, y que solo en Él estoy segura. Y aunque los problemas no van a desaparecer, aunque las luchas siguen estando ahí, hay algo diferente. El peso ya no es el mismo. Cuando uno suelta todo a Dios, camina más liviano. Hay descanso, hay paz, hay esperanza. Hoy estoy aquí no porque yo sea digna, sino porque Él es misericordioso. No porque yo me lo merezca, sino porque Él me amó primero. Y este paso que yo doy hoy, lo doy con un corazón rendido, agradecido y dispuesto a seguir caminando con Él cada día de mi vida. Stephanie, en fiel cumplimiento al mandato de nuestro Dios, Él ordena a que nos arrepintamos de nuestros pecados y que luego nos bauticemos. Yo te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es Yumi Bonilla. Hoy me encuentro aquí frente a nuestro Señor y a ustedes para hacer de conocimiento mi testimonio de convención. Me gustaría contarles un poco más de mi vida, cómo el Señor está obrando en mí, cambiándome, mostrándome su gracia y su misericordia. Yo, amados hermanos, andaba perdido en el mundo, desde un corazón de piedra. Estaba esclavizada en el pecado, vengo acá. Vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 18 años y pues vivía sola, sin control, llevando una vida desordenada. Y que no tenía el control de mis padres. Pasaron los años, me iba hundiendo cada día más el pecado, fiestas, alcohol. Era un refugio del vacío que tenía. Según yo, hermanos, según yo, amados hermanos, tenía una vida tranquila. Disfrutaba de todo, pero solo era para empeorar mi mente. Andaba perdida pensando que lo que hacía estaba bien, que
queridos hermanos, sabía de Cristo como muchas personas. Fui muchas veces a la iglesia, pero nunca conocí a Cristo realmente. Luego, Él me encontró, amados hermanos, y es donde decido entregar mi vida al Señor. Me sentí por primera vez tan Pablo. Nunca me sentí así. Por primera vez sentí el peso de mi pecado, sintiéndome que no merezco nada, que merezco la muerte. Dios me había otorgado conciencia y fui entendiendo poco a poco. Mis problemas, amados hermanos, me acercaron a Dios. Me hubiera gustado haber conocido a Cristo hace mucho tiempo, así no hubiera conocido tanta maldad. Quiero agradecer a Anthony porque estoy seguro que él fue usado como instrumento de nuestro Señor para que yo pudiera llegar a la iglesia y poder escuchar su palabra, conocer realmente la palabra de Dios, sin saber por lo que yo realmente estaba pasando en ese momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2, 1, 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estuvéis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, corriendo de este mundo conforme el principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gracia, por su gran amor con Él, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, amados hermanos. Hoy doy un gran paso de obediencia y decido morir para el mundo y vivir para Cristo. Y ya no vivo yo, amados hermanos, mas Cristo vive en mí. Amén. Yo vivo día en fiel cumplimiento al mandato del Señor, y después de haber observado tu arrepentimiento y después de tú haber creído en Él fielmente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, hermanos. Bueno, de repente para los que no conocen mi nombre, porque en realidad tengo muy poco tiempo asistiendo, soy Mariluz González. El día de hoy quiero dar mi testimonio. Bueno, en realidad desde que tengo uso de razón he creído en Dios.
y creo que como todos, ¿no? Sin embargo, iba creciendo, ¿no? Pasaba por la niñez, por la adolescencia, y poco a poco iba apartando mi mirada de Dios, me iba consumiendo por el pecado, ¿no? Que día a día íbamos cometiendo. Claro, seguía creyendo en Él, ¿no? Pero no lo buscaba, me alejé de Él cada vez, como si fuera un genio mágico, ¿no? Siempre pidiéndole algunas cosas, pero nunca lo busqué, la palabra nunca llegó a mí, ¿no? Como debía de ser, ¿no? Sin embargo, Él nunca me abandonó. Él guardó mi corazón constantemente, según su voluntad. Siempre estuvo en control de todo momento, todo lo que pasaba. Constantemente limitando mi pecado, mi maldad. Me permitió vivir una vida tranquila, ¿no? Pero todo lo debo a su gracia, a su misericordia, ¿no? Hoy por hoy puedo comprender que todo lo que tengo, nada lo merece. Todo se lo debo a Él. Si dependiera de mí, no sé dónde yo estaría, pero de los Calvarios, soberanamente decidió guardarme. Bueno, la gran mayoría que me conocen, ¿no? Dirán que soy una persona tranquila, una persona buena, pero en mi interior estaba consumida por el pecado, por todas las fallas, ¿no? Las ofensas que le hacía a Dios, con un corazón vacío, atormentado, insatisfecho, lleno de dudas, de ansiedades, buscando refugio en cosas terrenales, no sé, supersticiones, ¿no? Mi corazón estaba vacío, era frío. No tenía la más mínima intención de buscar a Dios, ¿no? De eso quisiera citar Efesios 1, 16, 18, que dice: no ceos de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, soberanamente Dios me expuso a su palabra, ¿no? A través de una hermanita de la iglesia, Roxana, me invitó por primera vez. Y bueno, el pastor, a través del pastor y todos los hermanitos, la palabra, ¿no? Bueno, muchas gracias, porque la palabra del Espíritu Santo finalmente abrió mis ojos. Para mí fue algo como así, ¿no? Abrir los ojos, ver la verdad, confrontar con todo lo que yo había pensado, lo perdida que estaba, el reconocer todos mis pecados, hasta los más pequeños, ¿no? Que de repente para los hombres son insignificantes, pero yo comparada con el Dios Santísimo, el Creador del universo, un ser justo, santo, no tenía esperanza. Han sido mis ojos y pude entender que Cristo no murió para ser reflexionado, exhibido o recordado. Cristo murió por nosotros para juntamente con Él también seamos crucificados. Romanos 6, 8. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bueno, significa compartir la victoria sobre el pecado, que el pecado nos mantiene alejados de una comunión profunda con Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor.
El pecado me trajo dolor, sufrimiento, separación de la comunión con Dios. He estado sumida, ¿no?, en una vida alejada de Él, sin poner mis ojos en Él. Que si me presentaba ante Él un ser santo y perfecto, no merecía nada frente a Él. Pero porque Él nos ama, que Él me ama, nos dio su gracia. Y lo más hermoso, ¿no?, nos trajo un camino de vida y restauración en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, para finalizar, la resurrección de Lázaro, ¿no?, fue algo que tocó mi ser, porque estuve muerta durante tantos años. Juan 11, 43, 44. Habiendo dicho esto, clama a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Así me siento, ¿no? No lo merezco, aunque tengo muchas fallas pasadas y futuras, pero no importa cuánto tiempo lleve el muerto. Si el Señor de la vida está presente y dispuesto, la orden puede llegar en cualquier momento. Y ahora, hermanos, como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros demos en vida nueva. Hoy hago pública mi muerte para el mundo. Resucito en Cristo Jesús, en una vida con la mirada puesta en Él, que me ha liberado. Amén. Mariluz González, en fiel cumplimiento a la palabra de nuestro Dios, después de tú arrepentirte y confiar plenamente en Él, que lavó todos tus pecados, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, ante nuestro Señor y ante ustedes, que serán testigos de mi bautizo, quiero hablarles acerca de mi testimonio de nuevo nacimiento, para así volver visible lo que Dios viene haciendo en mi vida, con paciencia, de cómo el Señor me demuestra su gracia y su misericordia obrando en mí, cambiándome poco a poco cada día. Mi nombre es Aileen. Desde muy pequeña sabía que existía un Dios, pero no buscaba de Él, ni tenía ni siquiera interés en hacerlo. Oraba de vez en cuando. Decía que creía en Él, que era cristiana, pero eso solo lo hacía cuando me convenía o cuando todo iba bien. Dentro del poco conocimiento que tenía, pensaba que el creer en Él ya era más que suficiente y no había necesidad de asistir a una iglesia o ni siquiera de leer la Biblia. Pero ahora, conociendo el Evangelio, sé que no es así. Tuve que reconocer el sacrificio que hizo el Hijo de Dios por todos nosotros, viles pecadores, y así volver a nacer. Durante años sentí un vacío sordo y buscaba respuestas en Dios sin reconocerlo. Probé llenarlo con supuestas amistades, salidas o planes para el futuro, incluso queriendo agradar a otros.
fiestas, pero nada alcanzaba, porque todo ello era un refugio al nulo conocimiento que tenía acerca del Evangelio de Dios. Luego vinieron los tiempos difíciles, pero ahí fue donde vi a mi papá que actuaba de una manera diferente a la que era antes. A pesar de las adversidades, lo veía feliz. Y fue ahí donde noté que mi papá estaba empezando a congregar más a la iglesia. Quise acompañarlo y empezar a congregar junto a él. Doy gracias a mi papá y a Joshua, porque estoy segura que ambos fueron un instrumento para acercarme a Dios y conocer más de su palabra, así como también algunos hermanos de la iglesia, bueno, todos, que me impulsaron a buscar más de Dios día a día. Aunque congregaba, los problemas seguían, y es ahí en donde comprendí que Dios no nos manda a entender todos los problemas que nos suceden, sino nos invita a confiar en Él y entregarle todas nuestras dolencias, porque nosotros solos no podemos luchar contra ellas. Ahí fue donde me aferré más a Dios y dejé todo en sus manos y dije que se haga su voluntad. Y ahora, en medio de las adversidades, decido esperar en Dios para vivir hoy apoyada en Él sin exigirle respuestas. Como dice Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mediante iba conociendo el Evangelio de Cristo, me daba cuenta de la gravedad de mi pecado, que no merecía absolutamente nada de su gracia, y menos su salvación. Y también estaba reconociendo que todo parte de Él, no de mis logros. Jesucristo murió cargando mi culpa y resucitó abriendo un camino de reconciliación con Dios. Eso implica que no entramos al reino de los cielos porque nosotros queremos o porque lo merezcamos, sino porque Jesús pagó por nosotros y nos cubre con su gracia. Lo que abre la puerta es su sacrificio y el perdón que nos regala. Él vivió sin pecado. Nuestra rectitud nunca alcanza, pero la suya nos cubre y nos hace aceptables ante Dios. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reconozco todos mis pecados con mucho dolor y vergüenza, pero estoy muy confiada y segura que solo por nuestro Padre, por su gracia y por su santidad, no por la mía, alcanzaré salvación. Amados hermanos, Cristo solo por su misericordia y gracia me está regalando una vida nueva, una vida que no merezco. Es por eso que hoy doy un gran paso y decido morir a mi antiguo hombre, decido morir para el mundo y vivir para Cristo nuestro Señor. Gracias. Ahí, príncipe, después de haber escuchado tu testimonio público y de tu decisión guiada por el Espíritu Santo de morir para el mundo y vivir para Cristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Buenas noches, hermanos en Cristo. Quiero empezar mi testimonio de fe, de cómo Cristo, por medio de su Evangelio, me ha cambiado y me sigue cambiando. Me presento, mi nombre es Ronald Anthony Andrade Ciso. Sé que muchos me conocen desde muy pequeño. Sé que muchos me vieron crecer en la iglesia. Y lo peor es que también me vieron apartarme de la iglesia. Por mi rebeldía, dominado por mi pecado y por mis propios caminos. Y así pasaron los años, hundiéndome cada día más. Vivía enfocado en mí mismo, en mis pensamientos, en mis deseos, tomando decisiones erradas. Tal vez podía tener convicciones, metas o incluso cierta apariencia de rectitud, pero la verdad es que delante de Dios seguía siendo pecador. Y ahora que lo pienso y lo veo, tal vez nunca conocí el verdadero evangelio, el verdadero significado de Jesús por mí en la cruz. Y ahora que lo conozco, sé que he perdido mucho tiempo alejado de Dios. Sé que le falté respeto a mi padre, prefiriendo el pecado. Quiero agradecer a mi mamá, gracias, mamita, por estar aferrada a Dios. Gracias por tus oraciones. Sé que tus oraciones fueron y son que tus hijos conozcan a Dios y que seamos salvos. Gracias, mamita, por no rendirte con este hijo, que sé que te hizo llorar muchas veces. Cada vez que me alejaba de Dios, aunque siempre nos hablabas de Dios, siempre fui reacio, terco a tus consejos, terco a tus enseñanzas, porque creía que Dios ya no me perdonaría por tantos pecados que ya cometía. Pero tú seguías aferrada a Él, confiado en Él, a pesar de todo lo que nos tocó pasar. Desde el fallecimiento de mi papá, tuve miedo, me sentía solo y triste, porque todos dependíamos de Él. Pero tú nunca te soltaste de Dios. Tu fe y seguridad seguía incluso más aferrada a Él. Y es algo que yo quería y no entendía. Pero ahora tengo un papá, un hermano más, un guía. Ahora soy de Él y para Él. Dependo de Él, de su amor, de su gracia y su misericordia. Gracias, Pastor Jarvis, por ser instrumento de ayuda y de guía en predicar la palabra de Dios, las verdades del Evangelio que me reconfortan mi espíritu. Gracias por la paciencia, por mostrar amor de Cristo para conmigo. Gracias, amada iglesia, por el amor, por las enseñanzas y sobre todo por corregirme. Gracias. Ahora entiendo que de ahí está el amor de Cristo. Y quisiera que siga así. Guíenme a honrar más a Dios y a su palabra. Y no solo a mí, a mi familia y a mi futura familia. La Biblia dice que no hay justo,
ni aun uno, y que todos pecaron. También dice que el ser humano sin Cristo está muerto de sus delitos y pecados. Esa era mi condición espiritual real, aunque quizá no comprendía del todo. Pero Dios es rico en misericordia, tuvo compasión de mí, no porque yo lo mereciera, no porque hubiera algo bueno de mí, porque no lo hay, sino por su gracia. Él me permitió que yo escuchara el verdadero evangelio. Y el evangelio no se trata primero lo que yo puedo hacer por Dios, sino lo que Dios hizo por mí en Jesucristo. La palabra enseña que el evangelio de Dios tiene como centro a su Hijo, y que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, lo que recordamos hoy. Cuando entendí eso, también entendí mi necesidad de arrepentirme. Jesús no solo dijo que creamos de una manera superficial, sino que declaró: arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces comprendí que el arrepentimiento verdadero no consiste solo en sentir dolor por las consecuencias del pecado, ni en decir unas palabras, sino en reconocer mi maldad delante de Dios, confesarla y volverme a Él, como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Hermanos, el Señor quebrantó mi corazón y me hizo ver mi necesidad real. Me hizo ver mi condición de pecador y me hizo entender el verdadero evangelio, que produce arrepentimiento para salvación. Comprendí que necesitaba perdón y limpieza de mi vida nueva. Y hermanos, personas que nos visitan, la buena noticia es que en Cristo hay perdón para el pecador arrepentido. La Escritura dice que si predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Desde entonces Dios ha venido haciendo una obra en mí. No digo que yo soy perfecto, ni que tengo luchas, pero sí puedo decir que yo no soy el mismo. La razón no está en mí, sino en Cristo. La palabra dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Eso es lo que sigue haciendo el Señor en mí, transformando mi mente, mis deseos, mis actitudes y mi manera de vivir. A vivir menos para el mundo, menos para Ronald y más para el Cristo. Hoy mi confianza no está en mis méritos, sino en Cristo. Mi testimonio no es yo pude cambiar, sino Dios tuvo misericordia de mí. No es mi fuerza me levantó, sino Cristo me salvó. Ahora entiendo que fui llamado a dejar mis antiguos caminos para vivir para Cristo. Por eso si hay algo bueno en mí, no toda la gloria no me pertenece nada. Toda la gloria le pertenece al Señor. Él me alcanzó por medio del evangelio, me llamó al arrepentimiento y me sigue transformando para su honra. Y quiero cerrar con esto. Como dice una canción que antiguamente había escuchado hace mucho tiempo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo me es suficiente. Gracias. Amén. Ronald Andrade, hemos escuchado públicamente tu deseo de vivir para nuestro Señor, y entendiendo que te arrepentiste, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Nada. Absolutamente nada. Que el Señor bendiga a estos cinco hermanos en la fe que han públicamente testificado que el Señor es su mejor y su mayor tesoro.